Muchas gracias, Rosita. En la tarde-noche de hoy le damos la bienvenida, hoy 19 de abril de 2022, a nuestro amigo Eduardo, que nos ha acompañado ya por 3 ocasiones con hoy, contándonos situaciones especiales de la hermana República del Salvador. Y como en el último mes se ha presentado un fenómeno bien complejo y difícil de asimilar para lo que es el entorno de la vida política latinoamericana, con los anuncios eh, publicitarios que ha hecho el gobernante de El Salvador acerca de la forma, como él dice, que está eliminando el problema de las pandillas, que es algo que se enquistó después de la firma de los acuerdos de paz entre los terroristas salvadoreños y el gobierno de ese país. eh, Surgió un fenómeno complejísimo que ha tenido correlación con otras violencias de Latinoamérica, pero en especial en el Triángulo Norte se afincó con mucha fuerza y particularmente en Salvador. Entonces el presidente Bukele, que está ya en su campaña reelectoral, está desde el primer día en esa campaña, pero aquí ya está digamos, en recta final o en la recta derecha, ha hecho unos anuncios un poco publicitarios, lo repetimos, de que ya tiene a las pandillas sometidas y que eso era lo que necesitaba Salvador. Entonces, como queremos profundizar en eso, hemos invitado a Eduardo Vázquez Becker Salgado, nuestro conferencista ya de cabecera que tenemos de El Salvador, a esta su casa, Eduardo, para que por favor nos ayude a los oyentes de todo el continente que se unen a los medios de la Fundación a entender mejor qué es lo que realmente pasa y cómo perciben ustedes, los especialistas en seguridad y defensa nacional de El Salvador, esta situación tan compleja. Por lo tanto, Eduardo, le doy la bienvenida y usted ya sabe, el auditorio es suyo y aquí estamos listos para ir pasando sus ayudas en la medida que nos diga. Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente tengo el honor de estar con tan importante audiencia y pues podemos pasar a lo que venimos. Podemos pasar a la siguiente. El tema es combate a las pandillas o una campaña electoral populista adelantada. La siguiente, por favor. En lo posible se plantearán hechos evitando entrar al campo de las suposiciones. ¿Por qué? Políticamente se podría decir que yo soy un opositor al gobierno, pero no soy un enemigo del gobierno. Y lo segundo es que por andar inventando cosas o suponiendo nada más las cosas, podemos caer en mentiras o podemos caer en errores. Entonces, la idea es simplemente presentar los antecedentes de lo que ha sido el problema de las pandillas y lo que está pasando en estos momentos. Lo último que quiero decir como entrada es que, por supuesto que a mí me alegra que se resuelva el problema de las pandillas, que se combata la delincuencia. Eso es importante para cualquier país que espera superarse y lograr el desarrollo. La siguiente, por favor. Las pandillas y la violencia social es el costo de 12 años de conflicto armado cruento generado por una guerrilla marxista-leninista con el objeto que El Salvador fuera aliado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Cuba, y que, por supuesto, después de 12 años de una agresión armada, cambió el sistema de valores y normas de la sociedad salvadoreña. Ya en 1993 se contabilizaron 236 pandillas, había pandillas que salían de barrios, de colonias, de pueblos. Estas fueron unificándose y en la actualidad las más importantes son la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18. Entonces, el problema de las pandillas viene del conflicto armado, básicamente. Estas iniciaron en Los Ángeles, California, en los años 70, 80, debido a que las pandillas mexicanas acosaban a salvadoreños, entonces se fueron unificando para poder defenderse. En sí, son una copia de las pandillas mexicanas y su objetivo, por supuesto, era defenderse de ellos. Una vez logrados los acuerdos de paz,
A principios de los 90 comienzan a haber no extradiciones, sino que deportaciones desde los Estados Unidos, y ahí empiezan a llegar estas personas que estaban formando pandillas allá. Las pandillas fueron mutándose de grupitos delincuenciales en pequeño al terrorismo, a la extorsión, al sicariato y al narcomenudeo. Siguiente, por favor. Se me pegó aquí. Ya. Durante el periodo de Alfredo Cristiani, que fue el primer presidente de Arena, fue cuando se logró la paz, se logró negociar con el FMLN, los guerrilleros, se logró la paz, y las pandillas empiezan a convertirse en un problema, empiezan a surgir durante el segundo gobierno de Arena, pues el doctor Armando Calderón Sol. Él gobernó entre 1994 y 1999. El problema que tuvo el doctor Calderón Sol fue que la Procuraduría de los Derechos Humanos, que estaba en ese momento en manos de la izquierda y sigue estando en esa, no sé por qué los derechos humanos siempre se ha considerado como que fuera propiedad de la izquierda, y varios jueces menores comenzaron a defender a las pandillas como una acción política. Se criticó incluso en el ámbito internacional el énfasis represivo y penal. En aquel entonces no se sabía qué era lo que estaba pasando realmente con las pandillas, eran simplemente delincuentes y la delincuencia se reprimía. Surgen reformas del Código Penal y del Procesal Penal, así como la ley penitenciaria, cumpliendo recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que fue liderada por el colombiano precisamente Rómulo Betancourt. Surge también la ley del menor infractor y la izquierda presenta recursos de inconstitucionalidad. Posteriormente fueron declaradas inconstitucionales varias de las, ¿cómo se llama? De varios artículos de esta ley debido a tratados internacionales. Y se empieza a ver algo de prevención, activándose un programa para la superación humana dentro de un plan social, y se empiezan a fortalecer los sistemas de becas, pensando que con la educación iba a cambiar esa situación porque entonces eran considerados unos muchachos rebeldes, nada más. La siguiente, por favor. Ya. Empiezan con la construcción de complejos deportivos, considerando de que el deporte iba a ser el que iba a dar, desviar la actitud de estos jóvenes, y se establece el Centro de Inserción Social Sendero de Libertad. En este tiempo, cuando las pandillas empezaban a fortalecerse, surgió lo que se llamó la Sombra Negra, que fue más que nada en el oriente del país, que fue un grupo de exterminio de pandilleros. Uno de sus líderes fue el subcomisionado de la PNC, César Valdemar Flores Murillo, que fue después, en el segundo gobierno del FMLN, el subdirector de la PNC. La Sombra Negra fue desarticulada y desmontada con la operación Ogro, y porque se veía muy mal que hubiera algo de exterminio dentro del país. La siguiente. Ella es la señora Victoria Marina Velázquez de Avilés. Ella fue una de las fundadoras del FMLN y también fue procuradora de derechos humanos durante el periodo del doctor Calderón Sol. En este gobierno no hubo ninguna negociación con delincuentes. La siguiente. Pero una pregunta, Eduardo, antes de continuar. ¿Esta señora fue guerrillera entonces? Es que el grupo guerrillero se divide en dos: los comandantes, los combatientes, puramente dicho, y los grupos que estaban trabajando a nivel internacional, buscando apoyo, buscando financiamiento y todo eso. Ella era parte de ese segundo grupo. Pero en el acta de constitución del FMLN, creo que septiembre de 1980, ella la firmó. Correcto, gracias. Viene el periodo del presidente Francisco Flores, el tercer presidente de Arena, entre 1999 y el año 2004. Perdón. Él presenta el Plan de Alianza por la Seguridad y se vincula, tratando de vincular la seguridad jurídica con la seguridad pública, que se fundamenta en cuatro pilares: la seguridad pública, la seguridad jurídica, la defensa nacional
y la seguridad en caso de desastres. Es en este periodo que se dan los dos grandes terremotos del 2001 y fue muy útil para la reconstrucción del país en ese momento. País que venía de una reconstrucción después del conflicto armado. Se establecen programas para apoyar a jóvenes inadaptados. En este momento se hablaba de pandillas juveniles, se hablaba de niños inadaptados y todo eso. No teníamos idea de lo grave que iba a ser después este problema y que a los jóvenes, a los menores de edad, los utilizaban personas mayores para cometer crímenes, debido a todos los tratados y la constitución del país que protege a los menores de edad. Entre 1999 y el 2003 hubo una disminución de los hechos delictivos, pero era porque los pandilleros se estaban fortaleciendo con el apoyo político de la izquierda. En el 2004 surge un repunte de los hechos delictivos, empiezan grandes asesinatos, etcétera, etcétera. Como respuesta, el gobierno plantea el 23 de julio del 2003 la famosa mano dura, que es una estrategia para combatir a las pandillas. El siguiente. Aquí sí quisiera que, por eso puse todos estos antecedentes, porque el actual presidente dice que nunca se hizo nada con los pandilleros y que solo fueron pactos. Pero el plan mano dura, en aquel entonces, que ahorita se parece mucho a lo que está ocurriendo, buscaba desarticular la organización y encarcelar a los miembros de pandillas. Y se buscaba utilizar todos los medios legítimos posibles, incluyendo establecer medidas como el estado de excepción dentro de la Constitución. Hubo decretos de estado de excepción en algún momento durante el periodo del presidente Francisco Flores. La siguiente. Pero el plan mano dura trataba de no faltar a los derechos humanos. Veníamos de la firma de los acuerdos de paz. Estar faltando a los derechos humanos no era para nada conveniente, entonces había mucho cuidado. En este momento se involucra a la Fuerza Armada, porque la Constitución dice que la Fuerza Armada es la defensa nacional y la seguridad pública es civil y no deben de estar relacionadas directamente, pero que en el caso que las fuerzas de seguridad pública no pudieran controlar una situación, podía utilizarse de una manera excepcional a la Fuerza Armada. Entonces surgen las fuerzas de tarea conjuntas, que son patrullajes permanentes en zonas controladas por las pandillas. Generalmente va comandada por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, soldados, algún sargento o algo, iba para proteger a la Policía Nacional también. Hacía requisas e identificación de personas, localizaciones de menores de 18 años en situaciones de riesgo, capturas de pandilleros en flagrancia, eliminación de grafitis, que era lo que identificaba las zonas de los pandilleros, búsqueda y decomiso de armas y drogas, investigación de clicas pandilleriles. Las clicas son la organización, la máxima organización de las pandillas en una región determinada. Cuando usted en cárceles se les llama ranflas. Entonces, lo que se quería era saber quiénes eran las clicas en las diferentes zonas del país. Capturas de estas organizaciones, las clicas, se consideró que quitándoles la cabeza iban a resolverse los problemas. Allanamiento de vivienda de pandilleros, recuperación de casas destroyer, así se llaman las casas de seguridad de los pandilleros. Generalmente son casas en los que obligaban a la gente a retirarse, que se fuera, y las tomaban para ellos y ahí se resguardaban, se escondían armas, etcétera. Todavía lo hacen. Y captura de pandilleros que participaron en delitos y que tenían orden judicial. En este momento ya la población está polarizada contra las pandillas. Definitivamente la población está cansada ya de lo que están haciendo las pandillas. Esto era lo que se llamó la mano dura. ¿Qué hace ahora? Adelantándome un poco porque después vamos a ver qué está ocurriendo. ¿Qué hace ahorita el presidente actual? Patrullas permanentes en zonas controladas por las pandillas, siguen las fuerzas de tarea conjunta, requisan e identifican personas,
El problema es de que ahora solamente porque a alguien le parece que el joven que va pasando, que el señor que va pasando tiene cara de pandillero, lo agarran y lo meten a la cárcel. Faltando todos los derechos humanos. Se habla de que han habido, que han existido hasta ahorita 2 fallecidos por golpizas que les dio la Policía Nacional. Y aquí sí puedo yo dar una opinión. Yo creo de que una vez la policía tiene capturada a una persona, debe de respetar sus derechos humanos. Ya la tiene sometida. Ya no es un riesgo. Y que siga su proceso normal dentro de la, ¿cómo se llama? Del sistema judicial, pero las golpizas abusivas no creo que sean una buena cosa. Si es menor de 18 años, si vive en una zona conflictiva, se lo llevan preso. Por supuesto, la captura de pandilleros en flagrancia, eso es maravilloso. Decomiso de armas, por supuesto que han habido y está bien que lo hagan. Allanamiento de viviendas de pandilleros. Básicamente lo que está haciéndose ahorita no es más que un reflejo, una imitación de la mano dura del presidente Francisco Flores. La siguiente, por favor. El presidente Francisco Flores anuncia la captura de 1,000 pandilleros en un mes. Ahorita, 3 semanas de haberse decretado el estado de excepción, ya el presidente habla de 20,000, de más de 12,000, casi 13,000 capturas. En total, durante la mano dura fueron capturados 19,275 personas vinculadas a las pandillas. El 91% de estas 19,275 capturas, o sea, 17,540, fueron liberados inmediatamente por los jueces que estaban contra la mano dura. Y en el 84% con un sobreseimiento definitivo y el 7.7% con sobreseimiento provisional. El siguiente, por favor. Lo único que no hace Francisco Flores es utilizar medios que falten a los derechos humanos y no se toleró ningún tipo de abuso. A pesar de eso, se acusó a la mano dura de ser represiva y que faltaban los derechos humanos de los jóvenes y a la población en general. La siguiente. Eso hizo que la mano dura fuera dejándose porque realmente políticamente no era conveniente porque muchas instituciones nacionales e internacionales estaban protegiendo porque continuaban con la idea que eran pandillas de menores de edad, lo que no era cierto. Como aspectos de prevención de la violencia continúan las estrategias del anterior gobierno y se inicia el involucramiento de la población en el proceso de denuncias. Ahora acaban de poner también el fenómeno de recompensas para que existan denuncias. Surgen las patrullas de intervención policial comunitarias, lo que llamó la PIPCOM. En sí, estas eran patrullas que permanecían en las comunidades bajo riesgo, donde hubo pandilleros, etcétera. Esta era la forma de mantener un control territorial. Ahí estaba la patrulla, ahí estaban y se mantenían en el lugar, pero se les acusó de ser represivos y de dar problemas, etcétera, etcétera. La segregación de los centros penales, esta quizás no fue la mejor idea, pero en aquel entonces no había otra cosa que hacer. Si se confundían miembros de diferentes pandillas o maras en las cárceles, se mataban entre sí. Habían serios problemas, se mataban entre sí. Entonces se decidió apartarlos, por lo menos en las 2 más grandes, la Salvatrucha 13 y el barrio 18, perdón, unos a una cárcel y otros a otra. Eso generó posteriormente un problema. En el 2004 Arena vuelve a ganar el 4º periodo presidencial y en realidad la población no ha estado en contra de la mano dura, lo ha apoyado. La siguiente. La oposición en aquel entonces, o sea, el FMLN acusó la mano dura como un intento del partido Arena para posicionarse en las elecciones del 2004. Incluso presentaron un supuesto documento del COENA, que es la estructura de mando del partido Arena. No sé qué tan real sea este documento, pero yo creo que si un gobierno hace algo bueno, el partido de donde salió ese gobierno
quiere aprovecharse para apoyar su campaña política. No lo veo como un pecado, en realidad, pero lo importante era que se estaba tratando de controlar correctamente a las pandillas. Surge la ley antimaras en julio del 2003, que fue aprobada hasta en octubre, y lo que buscaba era legalizar la mano dura y ser declarada inconstitucional en abril del 2004. O sea, duró entre octubre y abril del 2004, y se respetó la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y también surgieron acusaciones de abuso en las fuerzas de tarea conjuntas. La verdad es que siempre van a haber problemas como este tipo. El problema es cuando se hace algo, cuando lo común es el abuso y no la excepción. La siguiente, por favor. La izquierda y los derechos humanos critican a la mano dura y es acusado de una maniobra populista. Interesante este proceso. Internacionalmente la mano dura pierde popularidad y las pandillas responden disminuyendo la posibilidad de ser identificados. Por ejemplo, ellos se comunican con las manos haciendo símbolos. Creo que eso lo conocen en Colombia. Decidieron ya no tatuarse. Hay gente que tiene la cara tatuada y todo su cuerpo tatuado con símbolos de la pandilla, pero ya no lo dejaron de hacerlo para que no lo reconocieran y se establecen en territorios lejos de sus familiares, se desarraigan de sus familias porque ya sabían dónde estaban las familias, entonces solo a buscarlos iban. Ellos se establecieron en territorios alejados. Y aprovecha las pandillas a reorganizarse y aumentar su control territorial. Ya el gobierno no estaba peleando contra las pandillas, sino que contra la oposición y contra derechos humanos y con otro tipo de instituciones. Entonces, en ese momento las pandillas se reorganizan y se inician ataques de los pandilleros a los cuarteles de la PNC, incluso con granadas. Todos los cuarteles de la PNC fueron atacados de alguna manera, vehículos ametrallando, tirando granadas, etc. La siguiente. Es cuando las pandillas establecen su verdadera forma de negocio. El principal negocio de las pandillas son las extorsiones. Ellos lo que quieren es dinero. Los homicidios, primordialmente, no es el único objetivo de los homicidios, pero primordialmente es como un instrumento para generar temor y que a los que no han matado mejor paguen y sigan las extorsiones. La mal llamada, se le llama mal llamada renta. La venta de drogas al menudeo. Muchos narcotraficantes utilizan el país para poder pasar la droga y en lugar de pagarles a esta gente que les da protección de alguna manera con dinero, les pagan con droga. Entonces ellos empiezan a vender la droga al menudeo y empiezan a obtener así dinero. Robo de hurto de vehículos, esto fue desapareciendo poco a poco. En realidad lo que es robo y hurto en general es menor el problema. El problema mayor de las pandillas es la extorsión y los homicidios. Y en el periodo de Francisco Flores no hubo ninguna negociación con las pandillas. La siguiente. Aquí tenemos el domingo precisamente, y lo lamento porque nadie se alegra que alguien fallezca. Falleció la señora Beatrice Lamani de Carrillo, de origen italiana. Ella fue procuradora de derechos humanos y lo llamaba mis niños. Y le decía a la policía que no los tocara porque eran sus niños. La de abajo es la juez de menores, Aida Santo de Escobar, que también liberaba pandilleros, no dejaba que, como jueza no permitía que se combatiera realmente a las pandillas. Ambas son definitivamente de izquierda. Pongo esa nota, reos asesinan a policías en penal de Mariona. En ese momento, estamos hablando del 2003, hubo una, ¿cómo se llama? Un motín en el penal de Mariona donde habían pandilleros, capturan a dos policías que estaban de custodios y cuando la policía iba a entrar a rescatarlos, llegó la señora de Carrillo, la procuradora, y les dijo que no, que los niños, que eran sus niños y que ellos le hacían caso. El resultado fue un asesinato horrendo de los dos policías.
Y eso es lo que ha hecho con respecto a este problema, lo que pasaba, lo que ocurría en aquellos entonces. Entonces el gobierno no estaba peleando realmente contra las maras, sino que estaba peleando contra políticos que no dejaban actuar al gobierno contra las maras. La siguiente, por favor. El 2004 surge el gobierno de Antonio Saca. En este caso surge el plan Supermano Duro como oferta de campaña. La gente aprueba y vota por él y empieza a haber un repunte delictivo que dura entre el 2003, todavía estamos hablando del periodo de Francisco Flores, hasta el 2007. Las extorsiones se convierten en el negocio más importante y surge el plan País Seguro como parte del plan de gobierno de Antonio Saca. La siguiente, por favor. El plan País Seguro está orientado a la prevención del delito, generación de espacios recreativos, fortalecimiento de la PNC, coordinación interinstitucional y rehabilitación y reinserción. En realidad, alrededor del plan Supermano Dura se va agrandando para tratar de corregir los problemas de la mano dura, que no hablaba tanto de prevención ni de rehabilitación. Entonces surge el plan Mano Amiga, que era el aspecto de prevención. En surge el Plan Nacional de Juventud, la Secretaría Nacional de Juventudes. Todavía estamos confundidos y creemos que son solo jóvenes, y no, detrás de eso, de los jóvenes y de los menores que adrede los ponían en el frente de batalla, por decirlo así, habían personas mayores que sabían lo que estaban haciendo. Y el plan Mano Extendida, que se basaba en rehabilitación y reinserción, y surge en las granjas penitenciarias. Son pandilleros que se supone que están presos, que voluntariamente van a las granjas, que aprenden a trabajar el campo, a tratar de ser rehabilitados. La siguiente. El plan Supermano Dura se basa en la disuasión del delito, aumentan los patrullajes de la Fuerza de Tarea Conjunta, la prevención de las condiciones que generan la criminalidad, el combate frontal al crimen y la corrección de comportamiento de quienes cometen crímenes. Hasta ahí todo se ve bastante bien. Surge también el Foro Nacional Antipandillas. La siguiente, por favor. Se crean equipos especializados, como el Grupo de Tareas Antipandillas, GTA, que era conformado por policías y militares. En realidad eran los patrullajes que ya les expliqué, pero también aparecieron las secciones especializadas antipandillas, o sea, que andaban con los GTA, pero estaba conformado también por policías y fiscales. Con esto trataban de evitar las liberaciones de los jueces sin ninguna razón, con los fiscales ahí, tratando de establecer los parámetros de por qué los arrestos y presentar pruebas y presentar documentos adecuados para mantener a los pandilleros en la cárcel. Y se concentró en la captura básicamente de los cabecillas de las pandillas. Aquí aparece, y para que vean, el viejo Lin, que era un hombre en aquel entonces de más de 40 años, van apareciendo todos los cabecillas de las pandillas y se va sabiendo quiénes son. El plan buscaba corregir básicamente por qué el plan Mano Dura falló en algunas cosas, pero se hizo de una manera muy ineficiente al final. Es la siguiente. 2 años después, el plan de pandillas se convierte en el plan de investigación de homicidios, porque solo el 30% se atribuían a las pandillas. Recordemos que el principal negocio eran las extorsiones. En el 2007 se lanza el plan Sarisa y disminuyen los homicidios durante el año 2008, que es un año preelectoral. El siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todos estos planes? Los pandilleros, por ejemplo, les dije que era voluntario ir a las granjas de reinserción, no lo acepta. Solo fueron 20 a estas granjas y nada más. Hubo errores dentro de la logística,
niveles de corrupción, incluso el expresidente Sack está preso por corrupción, y las obstrucciones de la izquierda llevaron todo al fracaso. Los centros penales se convirtieron en las escuelas superiores del delito. En realidad dejaron de tener miedo de ir a la cárcel. Lo agarraron, bueno, y ahí se encontraban con los más importantes pandilleros que les enseñaban. Así cuando salían, ya salían con graduados de delincuentes, salían peor de cómo entraban. Y las pandillas fueron cada vez más violentas contra la población y fueron surgiendo grupos de exterminios que fueron siendo desarticulados porque tampoco era la manera. La siguiente, por favor. En este momento los fracasos del gobierno son convertidos en una oportunidad para el FMLN y también las pandillas se han convertido en el enemigo público número 1. Siguiente. El expresidente Saca con el jefe de la policía el momento en que presente la mano dura. Siguiente. El primer gobierno del FMLN fue presidido por Mauricio Funes. En el 2009, la exguerrilla del FMLN gana la presidencia de la República con Mauricio Funes. En este momento, las pandillas tenían gran control territorial y eran básicamente un estado dentro del estado. Había población, territorio, tienen sus propias leyes y cobran sus propios impuestos, las extorsiones. Y las pandillas ya afectan negativamente los objetivos nacionales en sus 4 campos de acción: el interno, externo, económico, social y militar. Siguiente. El siguiente, por favor. Ahora se sabe que los pandilleros permitían entrar solo al FMLN en los territorios que controlaban para hacer campaña electoral, porque había una comunicación directa con ellos y una promesa de campaña. Si querían llegar candidatos de cualquier otro partido, no podían llegar. La siguiente. A pesar de ser el favorito por las pandillas, y lo digo porque el candidato de Arena era el exdirector de la PNC, Rodrigo Ávila, Funes recibió la presidencia con un aumento significativo de los homicidios. En este periodo los homicidios subían, bajaban, volvían a subir, y eso fue durante los primeros 3 años. Había que hacer algo. Entonces el presidente y su ministro de Defensa, el general David Munguía Payés, pensaron en algo que fue lo que se llamó la tregua. En los 3 anteriores gobiernos que he descrito no hubo ninguna negociación que se conozca, pero en esta sí ya empieza a haber una negociación franca. Siguiente. Surge la negociación del gobierno con los líderes de pandilla, se involucra la Iglesia Católica, algunos obispos y la Organización de Estados Americanos. Se les ofrece dinero y privilegios en las cárceles e inicialmente hay disminución de homicidios, pero persisten otros delitos, primordialmente las extorsiones y empieza a surgir un fenómeno terrible: los desaparecidos. Lo que ocurría era que ya no mataban a la gente y la dejaban tirada en la calle. Se llevaban a la gente, la asesinaban y o los descuartizaban o los enterraban, pero la cosa es que no aparecieran en los periódicos y todo eso. Los desaparecidos no se contabilizaban como asesinados porque, por supuesto, no aparecían, simplemente eran personas que desaparecían, y cuando venían a aparecer los cadáveres ya descompuestos, etcétera, etcétera, tampoco se contabilizaba porque ya había pasado el momento que lo mataron hace 3 meses y 3 meses ya pasó. Entonces, de esa forma iban disminuyendo también los números de los homicidios. La siguiente, por favor. Cuando hablo de privilegios en las cárceles, incluso hubo un video que empezó a salir, empezaban las redes sociales a hacerse importantes, donde permitían incluso fiestas con prostitutas, y había un estado liberal totalmente, una cosa terrible dentro de las cárceles, que al final eran controlados por los mismos pandilleros. De manera paradójica, los homicidios vuelven a aumentar.
pero vuelven a disminuir y así están jugando, los pandilleros así juegan. Y se vendió el proceso como se vendió como un proceso de arrepentimiento y un milagro y se le llamó la tregua porque dijeron que habían entrado en tregua las dos pandillas principales, que el gobierno no tenía nada que ver. Y todo se trató de mantener en secreto, pero en estos tiempos de redes sociales y de todo eso, es bien difícil mantener un secreto tan grande. Siguiente, por favor. Oficialmente es la Política Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia, que trata sobre el control y represión del delito, ejecución de las medidas y penas, rehabilitación y reinserción social, atención a las víctimas. Quizás esto es lo único bueno de este periodo, que se empieza a considerar a las víctimas, y hay una reforma institucional legal. Todo dentro de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social. Siguiente. Surge un plan estratégico institucional sobre la PNC que trata de cambiar la forma de trabajar de la PNC. Y cuando se derrumba la tregua y se hace pública, la población lo rechaza y Funes cambia entonces su discurso hacia la necesidad de combatir el crimen con mayor potencia. El gobierno del cambio, así se llamaba el gobierno de Funes, negocia con algunos militares y surge el plan de batalla por la paz. Este plan se fundamentó en una política de creación de trabajo. Y Funes, y respetando la Constitución, nombra generales en el Ministerio de Seguridad Pública y en la dirección de la PNC, donde por Constitución deben de ser manejados por civiles. La siguiente. Aumenta la presencia de militares y resurgen los grupos de tarea conjunta. En septiembre del 2010, la pandilla 18 quema un bus asesinando a 17 personas a bordo y establece un toque de queda durante 3 días consecutivos en los que demostraron fuerza, paralizando al país enteros. La respuesta fue la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones, organizaciones de naturaleza criminal, pero la ley ahí estaba, pero no se hacía cumplir. La siguiente. La aplicación de la ley fue muy difusa y reducida, y a mediados del 2011, sin saber por qué, Funes disuelve el Consejo Nacional de Seguridad Pública y creó el Consejo Nacional de Juventud, que se transformará en el Instituto Nacional de las Juventudes. Siguen creyendo que se trata de pandillas de menores de edad, y los menores de edad no podrían haber creado el caos que se crearon con las pandillas. En esto se desarrollan las políticas de prevención y reinserción del gobierno. En la práctica no hay combate en las pandillas y Funes acusa a Flores y Saca de haber intentado negociar con las pandillas. Incluso salieron algunos documentos, pero en realidad, si alguien lo pensó, no sé, pero no hubo ningún tipo de negociaciones durante estos gobiernos. El de Flores y el de Saca. El FMLN busca réditos electorales y las pandillas se afianzan como actor político, que era quizás el momento más grave todavía, que las pandillas fueran un actor político. La siguiente. Ahí tenemos un obispo atendiendo el milagro de conversión de un pandillero, entre comillas, por supuesto, Mauricio Funes. Tenemos el bus que quemó la 18, tenemos a Funes nombrando al general como ministro de Seguridad, pandilleros entregando armas, y ahí está Miguel Insulza, el que fue secretario general de la OEA, y pandilleros. Ahí pueden ver cómo eran los tatuajes que terminaron siendo prohibidos para que no fueran identificados. La siguiente. El segundo periodo de Sánchez Serén, el segundo periodo del FMLN es el de Salvador Sánchez Serén. El FMLN y su candidato negociaron con pandillas durante la campaña, retoma las políticas de Funes y se distancia de la tregua. Y Serén también recibe, como todos los presidentes fueron recibiendo sus periodos, con un aumento de homicidio, porque ahí hubo un definitivo cierre de la tregua y empiezan a haber asesinatos de policías y militares. Se condenó la mano dura y se dijo que era lo peor, el manodurismo.
Y las palabras del mismo presidente fueron que las pandillas no eran su prioridad, sino que habían otras cosas importantes. La siguiente, por favor. Surge el plan El Salvador Seguro, PES, con apoyo del PNUD. Se promueve un diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, pero que no llegó absolutamente a nada. La prevención era el 73% de todas las políticas. Como médico les voy a decir, se previene con personas sanas y se cura a personas enfermas. En este caso, El Salvador ya estaba enfermo. La prevención siempre es importante, la rehabilitación es fundamental, pero en este caso estábamos en el proceso de curación. Pero aquí se confundió. Eso fortaleció totalmente a las pandillas. Se trata de hacer una intervención territorial progresiva. Se inició con 10 de los 262 municipios, los más peligrosos, luego con 16 municipios y finalmente con 24 municipios, y así se lograba tratar de controlar los 50 municipios con mayor riesgo de criminalidad y violencia. Tampoco funcionó. La siguiente. Lo que se logró con esto, que habían patrullas permanentes, que los mismos policías estaban en las, ¿cómo se llama? En las comunidades, es que empezó a haber una relación directa entre los pandilleros y los policías y empezaron a ser cómplices, lastimosamente. El PES buscaba control y recuperación de territorios, oportunidades educativas, rehabilitación de espacios públicos, oportunidades para la inserción productiva, servicios públicos a las familias y personas, y surge la ley de contribución de los grandes contribuyentes para la seguridad. Los extorsionados terminaron pagando la seguridad pública. Ese es un problema. Recuerden de que la izquierda siempre habla de que el que gana más paga más, que el que tiene más tiene que pagar, etcétera, etcétera. Y pues aquí lo cumplieron. La siguiente. El aumento de recursos no fortalece las instituciones porque se gastaron en bonos para policías, militares y custodios de los centros penales. Yo no me opongo a que ganen más las personas, pero no se fortalecieron las instituciones y ese fue el gran problema. Surgen medidas extraordinarias como reformas legales para mejorar la persecución de las pandillas, toma de control de los centros penitenciarios ampliamente dominados por las pandillas, que al final resultó que los que tomaron el control de estos centros se asociaron con las pandillas y el problema siguió. La Corte Suprema de Justicia calificó a las pandillas como grupos terroristas en este momento. Siguiente. Incrementan los enfrentamientos entre los grupos de tarea conjunta y pandilleros. La Procuraduría de Derechos Humanos acusa mucho de estos enfrentamientos y dice que son ejecuciones extrajudiciales. Se autoriza a los miembros de la Policía Nacional a portar armas incluso en los días de descanso. Cuando salían de descanso iban sin armas, ahora ya pueden llevarlas. Y surgen las unidades especializadas para investigar los homicidios dirigidos a policías y militares. La siguiente. Surge el plan Némesis, pero Némesis es el plan Venganza. Entonces los medios de comunicación y otros analistas lo criticaron afirmando que se trataba de una venganza contra los pandilleros. Y el resultado es que empiezan los asesinatos de familiares de policías y militares. Entonces se crea un protocolo de autoprotección para policías, militares y sus familias. Y en este momento, y creo que fue un momento que se pudo haber aprovechado, las pandillas comienzan a perder la fuerza de ser actores políticos. La siguiente. Ahí está Sánchez Serén y él dijo que las pandillas no eran su prioridad. Era el problema más grave, por supuesto. Siguiente. Venimos ya. Todo lo anterior fue para que veamos cómo tanto Arena como el Frente, de alguna manera, con errores, con aciertos, con todo, sí hicieron algo para tratar de controlar un fenómeno nuevo, las pandillas. Y cuando se trata de resolver un fenómeno nuevo, siempre pueden haber errores de todo tipo.
Nayib Bukele viene de ser el alcalde de San Salvador por el FMLN. Surge entonces una escisión del FMLN y aparece el populismo de izquierda. ¿Por qué? Esta decisión se fortalece con la alianza con personas que han perdido poder en los últimos tiempos. Y la razón es porque se veía que el FMLN, después de sus dos gobiernos, que aparte de lo de las pandillas, por razones de cómo piensan, cómo actúan, se había venido en declive la economía, etcétera, etcétera, era muy probable que perdiera las elecciones del 2019. Y Arena se estaba fortaleciendo demasiado y tenía la posibilidad también de ganar las elecciones. Bukele necesita votos entonces. Se afilia al partido que formó Antonio Saca por razones de corrupción, fue expulsado de Arena cuando ya no era presidente, y crea otro partido que se llama Gana, con la traición de varios diputados que eran según él, de él, y parece que así era, y ¿cómo se llama? Se forma Gana. Entonces, Bukele necesitaba un partido político, ya no estaba en el FMLN, había sido expulsado por una discusión con una mujer del partido, y se afilia a Gana. Y solo su partido podía entrar a las zonas controladas por las pandillas. Y las mismas pandillas obligaron a sus familias y a los pobladores de esas zonas a votar por Bukele. Era una forma excelente para tener votos controlados. Una forma de fraude, pero no está calificado como fraude. La siguiente. En las elecciones del 2019, Nayib Bukele se convierte en presidente electo. En unas elecciones con gran abstinencia, en realidad logra el 27% de los votos posibles, pero es mucho más que lo necesario, porque se convirtió en el 53% al quitar las abstenciones y todo eso. Entonces se convirtió en el 53% y por eso él dice que ganó con una gran cantidad de votos. Al parecer lo que pasa es de que sí tuvo más votos que los demás, pero también lo que pasó es que otros partidos fallaron en sus campañas, tuvieron muchos problemas también, y lo importante es que él se convirtió legalmente en presidente electo. Y en este momento ya las pandillas se convierten en el principal actor político fuera de los partidos políticos. La siguiente. Viene el plan control territorial. Hoy se sabe que ese plan era una excusa para obtener empréstitos y fortalecer la imagen del presidente Bukele. Igual que en la tregua de Mauricio Funes, hay dinero para las pandillas y privilegios en las cárceles. La Asamblea Legislativa anterior no aprueba los empréstitos, por lo que el presidente se toma el Palacio Legislativo. El cuerpo diplomático evita que se consuma el golpe de Estado que estaba haciéndose en ese momento. Y Bukele es apoyado por la PNC y militares que ya no juran por la Constitución, sino que juran por el presidente. En este momento se descubre que Bukele tiene comunicación directa con Dios. La siguiente. Así de fácil. Ahí lo tienen, está orando. Este es un tema que no se toca mucho, pero porque en realidad en El Salvador hay libertad de religión, aunque la gran mayoría es cristiana, pero el papá de él era musulmán y él ora como musulmán, como lo pueden ver ahí, cosa que ahí no debería de haber ningún problema, porque cada quien tiene derecho a creer, pero ahí está asumiendo la presidencia de la Asamblea Legislativa, y ustedes pueden ver ahí a miembros del ejército y miembros de la policía que ha capturado la Asamblea Legislativa. La siguiente. Él dice que Dios le dijo que mejor esperaran un poquito porque afuera habían turbas tratando de tomarse todo el Palacio Legislativo. Pide que tengan paciencia porque eso le dijo Dios, y pues hasta ahí llegó. Sigue caminando y con maniobras populistas porque le polariza a la población, ya no contra las pandillas, sino que contra los partidos políticos y tradicionales que no lo apoyan, que no le ayudan. Entonces,
ha creado el enemigo a combatir y no son las pandillas. Recuérdese que el populista lo que hace primero es eso, generar un enemigo. Ahí lo generó Bukele. Para las elecciones legislativas y municipales del 2021, las pandillas impiden los actos de campaña electoral de los partidos políticos, excepto los que apoya a Bukele. Ya Bukele está con ganas, tiene nuevas ideas y hay otros partidos menores que lo están apoyando. Esos partidos que siempre están con el que tiene el poder, sea quien sea. Bukele limita a casi cero el financiamiento público de los partidos políticos y hay un escaso financiamiento privado. Es bien difícil llevar una campaña sin dinero. Dicen que Napoleón decía eso, que para ir a la guerra se necesitaban tres cosas: dinero, dinero y dinero. Entonces, Bukele y Nuevas Ideas ganan rotundamente las elecciones del 2021. La siguiente. Solo Nuevas Ideas tiene los suficientes diputados para considerarse la mayoría calificada y hacer lo que le dé la gana. Y los otros partidos políticos tradicionales bajan a su mínima expresión. La segunda fuerza es Arena, con apenas 13 de 84 diputados. De esos 13, varios fueron ya renunciando por amenazas o por cualquier cosa, pero han renunciado, ya no son 13, son menos los diputados de Arena. Otros partidos políticos tradicionales, a su mínima expresión, se da el golpe de Estado contra la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, destituyen a los miembros de la Sala de lo Constitucional, destituyen al Fiscal General de la República y ponen a gente que apoya al presidente. Se niega la extradición de varios pandilleros solicitados por diferentes y graves delitos en Estados Unidos. Ahí está el Blue, hay otro, son como 4, investigados por el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero se les negó totalmente la extradición y dicen que para qué se los van a mandar si después los traen deportados. No, son reos en Estados Unidos por asesinatos, órdenes de asesinatos y cosas parecidos. Se recrudece el ataque de Bukele a Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas y otros países. Él tiene problemas directos, al parecer, con la actual administración en Estados Unidos. Incluso ha pagado millones de dólares contratando a lobistas para mejorar su imagen con la administración Biden y no ha podido lograr nada. Entonces él los ataca aduciendo que está logrando la segunda independencia de El Salvador. Recrudece los ataques a los medios de comunicación que no están al servicio del régimen y muchos políticos han sido encarcelados, como el alcalde perdedor de Arena y varios funcionarios y ministros del FMLN. La siguiente. A pesar de tener todo el poder y todo el Estado, ya tiene la Corte Suprema de Justicia, ya tiene la Fiscalía, ya tiene la Asamblea Legislativa, ya tiene el Ejecutivo, pero empiezan a aprobarse una gran cantidad de empréstitos, lo que ha llevado casi el 100% del Producto Interno Bruto, lo que ha hecho que las empresas internacionales que ven los riesgos país, lo pongan como el país con mayor riesgo país en este momento. Pero se olvidó del plan control territorial, que era el que le estaba dando, por el que él gritaba tanto, que necesitaba dinero, etcétera, etcétera. Ya pudiendo él darse todo lo que necesitaba, ya no lo necesita aparentemente. Surge el encierro por la pandemia por COVID-19 durante el año 2020 y se acusa a las autoridades de corrupción y abusos de poder e irrespeto a los derechos humanos por parte de la PNC y los militares. Bukele es tolerante y el resultado es que se prohíbe durante varios años que se dé información de los gastos públicos de su gobierno. Ante los descubrimientos de los actos de corrupción, porque aunque él lo prohíba, la gente sabe. La gente sabe. ¿Cómo podría explicarle? Parece que las personas están algo locas, pero las personas no son tontas, los pueblos no son tontos, y saben lo que está ocurriendo. Entonces, la nueva Asamblea Legislativa
como les digo, limita la posibilidad de obtener información, pero aún así, todo se descubre. La siguiente. Entonces, Bukele entre el 2018 y el 2021 necesitaba las pandillas para alcanzar el poder en el órgano ejecutivo y posteriormente la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa. Lo logró. Necesita de las pandillas para eliminar la fuerza de la oposición política. Lo ha logrado. La siguiente. La alianza de Bukele contra las pandillas está documentada con pruebas nacionales e internacionales. Hay fotos, se sabe quién negoció, cómo se negoció, etc. El gobierno paga a las pandillas, ellos siempre buscan dinero y les da privilegios en las cárceles. Los pandilleros en el órgano, hay pandilleros como funcionarios en el órgano ejecutivo y en la Asamblea Legislativa. Y es algo similar a la tregua de Mauricio Funes e igualmente se intentó mantener el secretismo. Pero lo que se llamó la Operación Catedral de medios de comunicación y otras instituciones internacionales lo pusieron en evidencia. La siguiente. Ahí tenemos en la primera foto al entonces ministro del Interior, de Gobernación del presidente Bukele, y el más peludito que está ahí es, se dice el Slipstone. Los dos con relaciones muy directas contra pandilleros, ahí están platicando con dos líderes pandilleros. Abajo, el de camisa blanca es Osiris Luna, que es el que ahorita, el director de las cárceles, y se ve que va entrando con varios encapuchados. Todas estas pruebas trataron de esconderla, quemaron libros de entradas y salidas de las penitenciarías. En ese momento iban entrando, según dicen, el número 3 era el presidente, no puedo asegurarlo, pero si ven, está nombrado el 2 y el 1, todos ellos eran los que iban a negociar directamente con las pandillas. Y pongo la foto de cómo estaban en ese momento las cárceles llenas de pandilleros. No cabía un alfiler en las cárceles. La siguiente. Cada vez que ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que las pandillas quieren más dinero, cada vez que el gobierno se retrasa en los pagos o que quieren más privilegios, las pandillas proclaman una semana loca con luz verde. ¿Qué significa esto? El aumento de asesinatos, de homicidios al azar en todo el país. Va saliendo un panadero en su bicicleta a vender pan, lo matan. Va pasando un señor vendiendo verduras, lo matan. Una señora que va caminando de dejar a sus hijos en el colegio, la matan. Entonces, eso, por supuesto, para cualquier gobierno es una crisis. Y se sabe que por lo menos durante el actual gobierno han habido 4 semanas de este tipo. La siguiente. Durante 3 de estas semanas el gobierno cedió. La última significó 87 asesinatos en solo 3 días. El 25 de marzo fueron 14, el 26 de marzo 62 y el 27 de marzo 11. Se asegura que fue para presionar al presidente Bukele, pero hay quienes afirman que estaba surgiendo un conflicto generacional entre las pandillas, que ya no querían, que querían nuevos líderes, que ya no querían obedecer a los cabecillas que habían pactado con Bukele, con lo que perdía el presidente. Hoy vi un video que hizo el expresidente Funes, donde según él, podría haberse hasta participado el gobierno para generar en estos asesinatos para generar la crisis. Pero eso ya pasa a un campo en el que yo no quisiera meterme, pero los hechos son lo que está hablando, porque salieron videos de pandilleros reclamándole a los pandilleros más jóvenes que por culpa de las locuras que estaban haciendo, estaba pasando lo que ahora está haciendo Bukele, y también se sabe que presionaban al gobierno, que paguen más, paguen ya, denos más, liberen a este, no deporten a aquel. Y entonces cada vez que querían algo, hacían esto. ¿Qué fue lo que ha pasado? La popularidad del presidente ha disminuido significativamente. A esto hay que agregarle los problemas económicos, la inflación, el aumento del precio de los combustibles,
mucho de lo cual no es directamente culpa del actual gobierno, pero esto si se ha afectado a presidentes como el de Francia, que va a una segunda vuelta ahorita precisamente por estos problemas, ya no digamos al presidente de El Salvador. Entonces, Bukele reacciona y pide el estado de excepción a la Asamblea Legislativa. Pero él no necesita el estado de excepción para controlar a las pandillas. Tiene todas las armas. Tiene todas las armas jurídicas y tiene todas las armas estratégicas para controlar a las pandillas. Pero con el estado de excepción, sí controla al resto de la población. Y ya no pueden haber manifestaciones como en una charla anterior les conté que la oposición iba creciendo y se hablaba de la ruta, sacar ese hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con un estado de excepción, no controla las pandillas, pero sí al resto de la población. La siguiente. Ya. Entonces, comienzan arrestos en órdenes judiciales. La razón es que el policía dice, ese me parece pandillero, eso es suficiente para que le vean la cara de pandillero, eso es suficiente. Que tengan un tatuaje. Hay muchos jóvenes que se hacen tatuajes artísticos. Otro salió dicen, según noticias, que otro porque salió de su casa sin camisa a comprar a la tienda de la esquina, ahí lo agarraron. Y este muchacho es campeón nacional de oratoria, o sea, no es alguien que ha estado en la calle, es alguien que tiene otro nivel realmente. Capturaron a todos los empleados de una empresa de café, los baristas, donde sirven café de gourmet, etcétera, etcétera, y los tuvieron que soltar por la presión popular. Venían con sus camisetas que identificaba el café de donde trabajaban, etcétera, pero simplemente les pareció que eran pandilleros y se los llevaron. Inicialmente toda la sociedad aprobó el combate sin tregua a las pandillas, todos, y me incluyo en eso. Para mí, cualquier combate a las pandillas es bueno. Y de la noche a la mañana la popularidad del presidente empezó a aumentar. Realmente no se sabe si los abusos han cambiado esto, pero no hay encuestas. Parece que las cosas no le están saliendo como él quisiera con respecto a su popularidad. Los partidos políticos prefieren el silencio. ¿Quién se va a oponer a que estén combatiendo las pandillas? Es bien difícil. Y solo algunos grupos de derechos humanos e instituciones internacionales, como incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos, o ¿cómo se llama? La Universidad Centroamericana, están hablando, pero no de que no combatan las pandillas, sino que se respeten a los derechos humanos de los pandilleros. Él los llama protectores de pandillas. Además, les quitó un tiempo de comida. Les quitó dónde dormir. Tienen que dormir en el suelo. Vieron la foto de cómo estaban las cárceles y dice que a estas alturas, 3 semanas después de haberse decretado el estado de excepción, tiene casi 13,000 pandilleros capturados. No sé dónde los está poniendo. Entonces, pero él a todo el que critica la forma en que se está actuando, lo llama protector de pandilleros, y a nadie quiere que le pongan el apodo, el mote de protector de pandilleros. Los gobiernos, hay algo interesante, los gobiernos y quizás los pueblos, cuando creen que tienen seguridad y tienen el estómago lleno, no necesitan de la libertad. Se cree que lo que necesitan la libertad somos los de la oposición política. Pero yo creo que no es así. Yo creo que la libertad es un bien tan grande que la merecemos todos. Y un déjà vu. Si recordamos todo lo que hizo Francisco Flores con la mano dura, eso exactamente es lo que está haciendo ahorita Bukele. Una mano dura, con la ventaja que ahora no tiene críticos, o quienes lo critican son insignificantes y son acusados de protectores de las pandillas. La siguiente. Parece que en realidad el momento actual, Bukele ha disminuido popularidad. ¿Por qué?
el Bitcoin, la alianza con las pandillas que se descubrió, golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, abusos de policías incluso en la pandemia, corrupción cada vez más evidente, desempleo, pandillas, economía familiar que no crece, inflación, precios de los combustibles, diputados que hacen permanentemente el ridículo, etc. Bukele ya tiene el poder político absoluto, pero todo lo anterior lo está afectando demasiado. Para la reelección, si consideramos los votos de los pandilleros son menos importantes que los del resto de la población. Si bien al principio los pandilleros eran los importantes, ahora es más importante el resto de la población. Combatir a las pandillas es bien visto por toda la población. Y da la imagen de combatir pandilla y podría estar apoyando pandilleros. Por ejemplo, porque no deportó a los que solicitaban los Estados Unidos que habían cometido delitos en aquella nación. La siguiente. La oposición, primordialmente la no partidaria, va creciendo poco a poco. Y los partidos políticos tienen leves aumentos de popularidad. Más arena que gana. Pero sí, pero si bien es todavía muy poquito, muy insignificante, va creciendo. Y esto hace que prefiera que se paguen justos por pecadores. Por eso se declara el estado de excepción, no para controlar pandillas, sino que para controlar a la población. Hace enmudecer a la oposición, a la que ahora ataca como defensores de pandilleros. Nayib Bukele y Nuevas Ideas es un gobierno electo por el sufragio universal, nadie puede negarlo. Y eso le da legalidad. Ahora, ¿qué es lo que necesita para su reelección? Legitimidad. Y eso solo lo podrá lograr recuperando la popularidad ante toda la población. Entonces, la imagen del presidente atacando a las pandillas es bueno para él. Y es bueno para cualquier presidente que logre resolver ese problema. Pero, ¿qué es lo que está buscando? La siguiente. Ante el aumento del costo de la vida y de los combustibles que está ocurriendo en todo el mundo, la Asamblea Legislativa congela el precio de los combustibles y protección al consumidor entra en el mercado para presionar a los mercados para presionar que no aumenten los combustibles, aunque en El Salvador en general no hay control de población, control de precios. La gente se alegra, pero resulta de que nada de esto está dando resultado. Porque la guerra con Ucrania es lo que más ha hecho que aumente el precio de los combustibles, el problema de los fletes, el problema de los productos, etcétera, etcétera. Es bien difícil que se logre controlar esto a corto plazo. Entonces, pero él está tratando de hacerlo más que para ayudar a la gente, para mejorar su imagen. Eso es lo que estamos viendo. La siguiente. Un ejemplo, el día de ayer surgió en El Salvador, cada 15 días se saca un precio de combustibles, el precio base. En realidad no es control de precio, es un precio base más o menos de cómo está. Por ejemplo, en la región central, donde está San Salvador, el precio de la gasolina especial ponen que debería estar a $5.09 el galón. No sé en Colombia si son litros o galones. En El Salvador es por galón, que debería estar a 5.09, pero que gracias a las decisiones del presidente se mantiene en 4.31. Y así en todas, tanto en la gasolina especial, la regular y el diésel. Pero ponen el precio que debería de estar, para que la gente sienta que qué bonito, que como lo congeló, se mantiene bajo. Pero de por sí 4.31 es un precio alto que genera inflación. La siguiente. ¿Cuál es la hipótesis? Una democracia siempre implica la competencia por el poder. La estrategia es permanente y las tácticas son coyunturales. La coyuntura actual puede definirse de la siguiente manera. Probablemente hay una lucha interna generacional por el poder dentro de las pandillas y Bukele apoya a aquellos con los que hizo pacto y al mismo tiempo combate un sector de las pandillas buscando mejorar su imagen. A esto se puede agregar las respuestas gubernamentales a la inflación y el aumento del precio de los combustibles. Todo puede verse como parte de una campaña electoral de reelección adelantada. Todo busca
a mejorar la opinión pública al presidente. Las preguntas, ¿es el timing correcto? No sé. La economía no levanta. La inflación se mantiene. El endeudamiento nacional, en enero hay que pagar muchos millones de dólares y podríamos caer en el default. O sea, hay muchas cosas que tienen contra el presidente, por lo tanto busca las cosas que pueden tener a su favor y lo está haciendo desde ya. Él necesita mejorar la opinión pública al respecto a él necesita mejorar su imagen y lo está haciendo utilizando una coyuntura. No puedo decir de que él haya generado la semana de luz verde, pero sí puedo decir de que él está aprovechándose de algo que ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Se rompió la tregua. ¿Por qué ocurrió? Un conflicto generacional dentro de las pandillas. No sabemos a ciencia cierta. La siguiente, por favor. Y recordémonos de la navaja de Occam, que es un principio de economía o de parsimonia. ¿Qué nos dice la navaja de Occam? En igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. Esto implica que cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser la correcta que la compleja. Esto se puede aplicar en la ciencia en general y en la política y en la vida. ¿Qué significa esto? Todo va llevándonos a que no existe en realidad una campaña contra las pandillas. Existe una campaña para mejorar la imagen del presidente en busca de su reelección. Y por supuesto busca cosas que son positivas para las personas. Eso está bien, que sean positivas. Pero está haciéndolo faltando a los derechos humanos de aquellos que por cualquier razón puedan ser arrestados. Y yo creo que cuando el Estado toma a una persona bajo su potestad, debe de respetarla. Eso debe de ser, siempre debe de ser así. Esa es la posición que yo he tomado. Como les comenté, vi un video del expresidente Funes. Casualmente llegamos a conclusiones ambos comparables, no iguales, comparables. He tratado de hacerlo sin llegar a generar, tratando de presentar simplemente los hechos, y también se ha demostrado de que los anteriores gobiernos, con los errores que pueden haber existido, sí trataron de resolver el problema de las pandillas. No es el presidente Bukele el único que lo está intentando. Ojalá y podamos resolver el problema de las pandillas y enrutar este país a mejores derroteros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi colega Arcón. Entonces, si nos ayuda, es tan amable con la Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Vázquez. Quiero en el día de hoy hacer un saludo especial para las 4 damas que nos están acompañando: Rosita, Adela,